Buenos días. Espero que ya todos estemos conectados. Palabra clave. Vamos a comenzar la primera mesa redonda de la segunda sesión de este congreso anual de FENITEL, el TELCOM 2020. Y en primer lugar, pues lo que toca es agradecer pues a la organización la oportunidad de estar aquí con vosotros. Parece que fue ayer, pero ha pasado más de un año y medio de la anterior convocatoria. En Murcia, fue en mayo de 2019, y bueno, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Pandemia por medio, que tanto dolor nos está causando. También la pandemia nos ha permitido mostrar la fortaleza de nuestras telecomunicaciones, pero también de alguna debilidad, la brecha digital. La mesa redonda de hoy precisamente es la conectividad en todos los territorios, soluciones para la España vaciada que permiten cerrar ya la brecha digital y los planes de extensión de la conectividad. Me ha precedido la intervención mi directora general, Maite Arcos, y creo que ha hecho pues una amplia exposición sobre los planes de conectividad e impulso al 5G, y ya tenemos las cifras más relevantes de los planes que se están poniendo en marcha. La clave y la solución que nosotros proponemos es solo una: conectividad. Entonces, con esta mesa redonda contamos con la participación, por un lado, de Antonio García Vidal, que es el presidente de AOTEC, de Ignacio Sanchís, director de negocio de Hispasat, que intervendrá a continuación, y por último de Alberto Moreno Rebollo, director de regulación de Telefónica. Como vamos un poquillo ajustados, pues tenéis cada uno aproximadamente unos 10 minutos para luego dar tiempo a que en la parte final de las intervenciones pues los participantes puedan realizar preguntas. Así que tiene la palabra Antonio García Vidal, presidente de AOTEC. Hola, buenos días, estimado Pedro Alonso, Ignacio y Alberto. Gracias a Finitel por invitarnos a participar en el TELCOM 2020. Los operadores locales creo que hemos contribuido enormemente a la reducción de la brecha digital en las zonas en donde damos servicio, ¿no? Además, hemos contribuido a la competencia y al desarrollo de la banda ancha en territorios que no eran prioritarios para las grandes operadoras. Hay zonas rurales plagadas de fibra en donde aún no existe el 4G, digamos que al menos no de forma eficiente, o ha llegado con 6 años de retraso. Un laboratorio perfecto de esto podría ser Castilla-La Mancha. Hemos colaborado en reforzar las competencias digitales de la ciudadanía en zonas rurales, con un especial hincapié en las personas mayores, un trabajo que seguimos desarrollando, dado que los operadores locales tienen siempre una gran vinculación con las localidades donde damos o prestamos servicios. Y estamos profundamente comprometidos en acelerar la digitalización de las empresas, con especial atención a las micropymes. Algunas aportaciones que desde AOTEC se han hecho en el sentido de acelerar este avance de la conectividad, cerrar esta brecha digital, de aportaciones que hemos hecho, por ejemplo, a la agenda digital, son en los programas de extensión de la banda ancha, nuevo PEVA. En este sentido, desde AOTEC nos retiramos en lo que hasta ahora venimos diciendo desde hace años, para que sean ayudas abiertas a todos los operadores, tanto las bases como las convocatorias. Creemos que deberían establecer como ámbitos mínimos de participación en los proyectos objetivos de subvención el municipio o las entidades singulares de protección. Que no se exija una cuantía mínima por proyecto. Que la solvencia económica del solicitante se pueda realizar mediante cualquier instrumento reconocido en la Caja General de Depósitos, y asimismo que puedan justificarse medidas mediante planes viables de negocio de los proyectos, de forma que se garantice así la capacidad de devolución económica de parte del préstamo. Incrementar la labor de vigilancia para que el cumplimiento de la huella de cobertura comprometida se hace.
Además, consideramos necesario introducir en las bases la obligación de que se hagan públicas en una web específica aquellas redes que reciben subvenciones, concretando su ubicación y características, así como datos de contacto, de forma que otros operadores puedan optar a las mismas, dado que existe la obligación de dar acceso a un precio asequible. El desconocimiento impide que esto se produzca en muchos casos. En cuanto a los bonos sociales, las medidas que hemos propuesto para paliar la diferencia social existente en relación con los colectivos más vulnerables, la idea del bono social, ayuda procedente del Estado, constituye una solución válida siempre que estos bonos se traduzcan en ayudas dirigidas no ya al operador de telecomunicaciones, sino a las personas que lo necesitan, sea cual sea el operador que preste el servicio. Es importante recalcar esto para evitar que el bono social forme parte del servicio universal y solo Telefónica pueda dar este bono, ¿no? En este punto, nuestra aportación de ejemplo concreto del bono es que pudiera ir dirigido a las familias con hijos en edad de escolarización y que formen parte de una unidad familiar que esté cobrando el mínimo social, o en su defecto con todos sus miembros en paro. También solicitamos incentivos fiscales, ¿no? Incentivos fiscales con la posibilidad de establecer incentivos fiscales al despliegue de banda ancha sin subvenciones. Hay que recordar que el operador local ha hecho innumerables despliegues, la gran mayoría de los despliegues de banda ancha sin acceso a subvenciones, en las zonas de muy baja población y de forma que suponga una reducción de los costes para el operador. Desde ATED se han hecho sugerencias a esta regulación que consideramos que son vitales para contribuir a la reducción de la brecha digital y mejora de la competencia, destacando la obligación legal de transparencia en web pública de las redes subvencionadas, como comentaba antes, con sus condiciones para el uso de terceros, que la normativa permita que en el ámbito de espectro se contemple la posibilidad de la compartición, cesión, de manera que no se impida que los recursos escasos vayan siempre a unos pocos. Obligación legal de que los operadores con recursos de espectro tengan la obligación de ofrecer todas las tecnologías a los operadores llamados OMV. Incluir como sanción grave el incumplimiento de los compromisos asumidos por los operadores ante una administración pública y que tengan efecto respecto a terceros por el desistimiento no justificado de las ayudas total o parcial. Esto es algo que ha frenado muchos despliegues porque aquel operador que ha sido concesionario de las ayudas a los 2 o 3 años ha desistido de las mismas y esto ha frenado a otros operadores a que fuesen a esos lugares a hacer su instalación sin ningún tipo de subvención. Proporcionar el desarrollo normativo reglamentario que falta con la ley actual para que los operadores dispongan de una normativa clara y concluyente con procesos ágiles en el tiempo y que permitan a los operadores podamos prestar servicios a los ciudadanos con las máximas garantías. Y por otro lado, pues la agilización de la tramitación y reducción de los plazos de contestación por parte de los municipios a los planes de despliegue, obligación de tener digitalizados, publicados y accesibles los mapas de infraestructuras públicas municipales. También a futuro los ayuntamientos deberían contar con mano experta en telecomunicaciones, es decir, ingenieros de telecomunicaciones, ya que muchos de ellos no tienen a veces mucha falta de conocimiento respecto a los temas de despliegues y otros temas. Volviendo un poco a lo que recientemente el Gobierno ha presentado en el plan de conectividad y una estrategia de impulso de la tecnología 5G, los dos planes, la vertebración territorial y, por ende, la lucha contra la brecha digital rural son objetivos fundamentales del documento. Y nosotros, como ATED, como operadores locales, compartimos esta visión, ¿no? Una primera preocupación respecto a los planes del Gobierno es que haya dos y no un solo plan, puesto que el plan de despliegue del 5G es un plan que está igualmente vinculado a la conectividad.
para garantizar la conexión a las conexiones fijas. Zonas de difícil acceso, última milla. La diferencia aparente es que en un caso todos los operadores pueden participar para seguir fomentando la conectividad, mientras que en el otro, en concreto el 5G, solamente aquellos que dispongan de espectro podrán participar claramente. No obstante, manifestamos que esta estrategia debe ser objetivo de un desarrollo pormenorizado y abierto a la participación de todos los operadores, de todos los actores del sector, grandes corporaciones y pymes. Perdón. No debemos olvidar que han sido impulsores del llamado milagro. Hola. Sí, sí, te escucho. Tienes que ir concluyendo ya porque si no, no va a haber tiempo para los demás. Por favor, un minuto. Bueno, la posición de OT se ha trasladado tanto al Gobierno del Estado como a las comunidades autónomas, así como a las entidades territoriales menores a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Cuando hablamos de 5G no podemos olvidar que el acceso a las frecuencias como recurso escaso está reservado a unos pocos que obtienen la concesión para su uso en exclusiva. En estas circunstancias resulta difícil saber cuál es el papel de los demás operadores vayan a poder jugar en el fomento del despliegue de esta tecnología. Sin embargo, nuestros asociados quieren participar e invertir, y aquí es donde se plantean soluciones como la de fomentar la figura de los operadores neutros que desplieguen redes municipales multioperador e instar una cesión parcial de espectro de las grandes operadoras en los municipios de menor densidad de población, o impulsar una política consistente en liberar espectro de baja frecuencia que permita a los operadores locales y a las industrias acceder a él y desplegar redes públicas locales o privadas, emulando a países europeos que han adoptado esta solución, como puede ser Francia, Alemania, Países Bajos y también otros países de fuera de Europa, incluidos Estados Unidos, Japón, Australia o Hong Kong, ¿no? Las ventajas de esta amplia participación de todos los sectores, cualquiera de estas soluciones que implica la posibilidad de participar por parte de nuestros asociados supondría que las zonas rurales no quedarían abandonadas a lo que es tan importante o rezagadas frente a las urbes. Podemos tener un papel decisivo en la vertebración territorial de estas zonas, al igual que lo hemos tenido con el despliegue de la fibra óptica, y además de ser una apuesta por evitar una nueva brecha digital, supondría un menor esfuerzo de los grandes operadores. Uno, monetizarían su inversión en frecuencias desde el minuto 1 y en zonas que comentan abiertamente que no les son rentables. Y dos, porque en muchas localidades bastaría con crear una sola figura que pudiera crearse en red multiplicador. Termino, ya son 30 segundos, no creo que yo los 10 minutos. 30 segundos, porque más que nada por respeto a tus compañeros, ¿no? Vale, pues si es por respeto a mis compañeros, termino y ahora en el debate les explicamos el resto. Claro. Venga, muchísimas gracias, Antonio. Me perdona, pero es que esto de ser moderador, pues es que tiene algunas esclavitudes necesarias, como por ejemplo tampoco poderte responder ahora a alguna de las cuestiones que has planteado a la Administración, pero que a lo mejor luego en el debate habrá oportunidad. Va a intervenir a continuación, aquí siempre la neutralidad tecnológica por delante, Nacho Sanchís, que es el director de negocio de Hispasat. Por favor, ateneros al tiempo. Perdonad, teníamos la recomendación de estar en silencio y la he llevado más allá de lo necesario. Buenos días, Pedro. Gracias a ti, gracias a Fenitel. Primero, enhorabuena por el éxito de convocatoria este año, en un año de un reto especial con este formato digital del Congreso, que ya es uno de los grandes eventos del sector, y muchas gracias por invitarnos a participar. Estaba previsto que estuviese en esta mesa Ana María Molina, nuestra directora de Estrategia y Desarrollo de Negocio. Lamentablemente no ha podido por un problema de última hora y yo voy a intentar sustituirle de la forma más digna posible. Me gustaría empezar, porque claro, hablamos de la España vacía, me gustaría empezar recordando algunos datos para poner en contexto qué es esta España vacía. En España, en la última década, más del 60% de los municipios han perdido población y tenemos casi 4.000 municipios con menos de 1.000 habitantes.
el 50% casi de los municipios está en riesgo de despoblación, por debajo de la tasa de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado que fija la despoblación en la Unión Europea, y casi el 40% en riesgo severo de despoblación. Es decir, esto es una realidad patente. Hay una gran parte, hay millones de ciudadanos en España que viven en estas zonas rurales con una tendencia muy acusada de despoblación. Evidentemente, una de las causas es la ausencia de servicios en condiciones de igualdad a los que pueden acceder los ciudadanos que vivimos en las zonas urbanas o suburbanas. Estamos hablando de servicios básicos como la educación, como la asistencia. Estamos hablando también, ahora más que nunca, de la oportunidad, de la igualdad de oportunidades de desarrollo profesional o laboral, y estamos hablando también de aspectos como el entretenimiento. Nos guste o no, cada vez más el ocio es digital. Y evidentemente las condiciones en que en algunas de estas zonas pueden acceder a las redes, pues marcan unas condiciones de acceso a los servicios y de calidad de vida que generan esta desigualdad, y es uno de los factores detrás de la despoblación. ¿Cuál es la situación de la conectividad? Bueno, evidentemente la directora general en su ponencia anterior a esta mesa ha desgranado datos que yo creo que son muy relevantes. Yo creo que tenemos que partir de una sensación de orgullo, porque España es un país con una penetración de las redes de nueva generación, de redes de alta capacidad, muy superior a cualquiera de los países de nuestro entorno. Realmente, en los últimos años, tanto la Administración como la iniciativa privada de muchas empresas han puesto a España en un lugar privilegiado en el mapa. Se decía antes, hay ya por encima del 80, creo que es un 84% de cobertura en población de conectividad a más de 100 megabits por segundo. Insisto, esto debe ser un hecho que nos haga sentirnos orgullosos, y yo creo que se ha puesto de manifiesto durante la crisis del COVID, que las redes, se ha demostrado que España tiene unas redes de alta calidad, con gran penetración, pero también se ha puesto de manifiesto en esta misma crisis que hay determinadas zonas donde no se cuenta con acceso de estas características, y se ha acentuado esa desigualdad en acceso a servicios a la que yo me refería antes. Por dar algún dato también, en España hay unos 5.000 municipios que no alcanzan esos 100 megabits por segundo, pero es que de ellos 2.600, casi la mitad, no llegan a 10 megabits por segundo. Y en las zonas rurales, casi el 50% de la población no tiene cobertura de 100 megabits por segundo, pero lo diré, hay 300.000 o algo más de 300.000 personas que ni siquiera tienen acceso a 2 megabits por segundo, al menos según los datos del estudio de cobertura del año pasado. Es decir, insisto, una situación muy privilegiada para España, pero con una desigualdad en estas zonas. ¿Qué pensamos nosotros? Pues que ahora se abre una grandísima oportunidad. Pensamos que el enfoque de la Administración con el plan de conectividad y la estrategia del 5G es un enfoque adecuado. Creemos, sin ningún género de dudas, que debe haber una colaboración entre Administración y empresas para acometer el reto de reducir esa brecha digital en las zonas rurales, y creemos que debe hacerse, además, desde una perspectiva de neutralidad o de amplia en el mix tecnológico, utilizando en cada caso la tecnología que es más eficiente en prestaciones, en costes, etcétera. Yo hago a veces un símil de que es impensable que en cada ciudad española pues llegue un ferrocarril de alta velocidad. Es impensable que cada pueblo de este país esté conectado por una autovía de 2 o 3 carriles. Bueno, pues probablemente será inviable que en todos los municipios o en todos los hogares o unidades inmobiliarias de este país llegue una fibra. Eso es lo que pensamos nosotros. Nuestra opinión es que en el 2025, incluso con los enormes esfuerzos que van a hacer las empresas y la Administración, con las cifras que ya se han mencionado, sumando el plan de conectividad y la estrategia 5G, estamos hablando de más de 4.000 millones de fondos públicos sumados a la inversión privada. Incluso así, probablemente en 2025 quedarán algunos cientos de miles de hogares, cientos de miles de personas
que no tendrán conectividad mediante las redes terrestres fijas o móviles. Y ese es el rol que debe desempeñar el satélite. Nosotros vemos la conectividad satelital como un complemento a las redes terrestres, donde no es técnicamente viable o donde no tiene sentido económico llevar una red de fibra o llevar cobertura 5G, pues ahí tiene sentido que el satélite actúe. Nosotros estamos preparados, nosotros estamos en disposición de dar ya conectividad 100 megabits por segundo, no en 2025, ya conectividad 100 megabits por segundo. Satélite tiene unas ventajas diferenciales, que son la cobertura universal, una vez que en su huella no hay ningún tipo de obstáculo orográfico, ni demográfico, ni densidad de población que impida desplegar conectividad satelital. Segundo, la rapidez y despliegue. Una vez que el satélite está en servicio, conectar es tan sencillo como poner una pequeña antena parabólica y un módem, no hay que hacer ningún tipo de obra civil. Y los satélites en los últimos años han evolucionado mucho, tanto los satélites como la tecnología de las comunicaciones satelitales, y ya, insisto, se pueden dar prestaciones muy competitivas. Podemos dar 100 megabits por segundo hoy, podremos dar 200 megabits por segundo en un plazo de 2 o 3 años y con unos niveles de costes que ya van siendo comparables. Evidentemente, si queremos poner conectividad de alta capacidad vía satélite en las mismas condiciones en estas zonas rurales a las que van a tener los ciudadanos de las ciudades, pues deberá haber un apoyo de esos fondos públicos, igual que se subvenciona el despliegue de otras tecnologías en zonas donde la rentabilidad es menor. Solo para acabar diré que el satélite, hay un foco sin precedentes, lo voy a intentar trasladar a nivel europeo, hay un foco y un interés sin precedentes en las soluciones satelitales. Europa está trabajando en un posible plan de una constelación europea de satélites, estamos hablando probablemente a largo plazo, en un plazo de 10 años o así, que aseguren servicios de conectividad de alta capacidad y de alta calidad en el 100% del territorio y para el 100% de los ciudadanos europeos, y que además puedan proporcionar servicios seguros y resilientes a los gobiernos. Hispasat está trabajando en un análisis de esa constelación, en un consorcio junto con los principales líderes de la industria satelital europea. Esa es la visión a largo plazo, y a medio y corto plazo, y de la mano de los fondos de recuperación y resiliencia en España, en el plan de conectividad, estamos convencidos que el satélite debe ser parte de la solución. Muy bien, muchas gracias, Nacho. Ahora le corresponde el turno a Alberto Moreno Rebollo, que es el director de regulación de Telefónica España. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias, Finitel, por la amable invitación de permitirme compartir algunas reflexiones, muchas de ellas que Antonio y Nacho han esbozado, y la que coincido con muchísimas de ellas. Yo creo que es muestra inequívoca de que las tres compañías o asociaciones que representamos pues tienen un compromiso muy importante con el despliegue en las zonas rurales, la conectividad y todo el valor añadido que esto genera. Quizá mi aportación diferencial viene por hacer una pequeña reflexión sobre que la brecha digital no es única. Yo creo que la brecha digital podemos identificar dos partes, lo que podemos llamar brecha de disponibilidad, que es lo que yo creo que nos hemos estado hablando a lo largo de esta mañana, que es el despliegue de nuevas redes capaces de dar 100 megabits y más, considerando ese umbral de velocidad pues como esas necesidades mínimas que vamos a tener a futuro dentro de esta economía y esta sociedad digital. Pero hay una parte muy importante que no podemos olvidar, que es la brecha de adopción. Nos estamos dejando más gente detrás que la que queda por cubrir, ¿no? Es decir, nos estamos dando cuenta que hablaba Ignacio, nos daba algunos datos de los municipios a los que no llega la banda ancha, pero nos estamos dando cuenta que si vemos las poblaciones que viven ahí, muchos de los municipios pues son muy pequeñitos, lo que nos encontramos es que las capacidades digitales de esas personas, incluso no solamente esos municipios, sino municipios que ya cuentan con la existencia de redes de nueva generación, de fibra, que pueden tener 600 megabits simétricos, nos encontramos que la penetración de la banda ancha es muy pequeñita, ¿no? Entonces,
creo que hay un tema de capacitación digital y para ello yo creo que cuando miramos el informe DESI de la Comisión Europea, pues vemos que la posición de España no es homogénea, igual que en conectividad estamos muy bien y de hecho tenemos más conectividad en el mundo rural que en cuanto a fibra hasta el hogar que lo que tiene la media de los países europeos, incluyendo las grandes ciudades. Creo que estamos en una situación en la que nos tenemos que felicitar todos por el esfuerzo realizado, tanto los operadores con su inversión privada como la Administración con la puesta a disposición de la industria de fondos para ayudar en los despliegues de estas zonas. Creo que estamos llegando a unos niveles de cobertura de redes que dan capaces de tener 100 megas pues muy elevadas y eso es importante, pero creo que tenemos que tener en cuenta también lo que nos lleva, lo que nos estamos dejando detrás, ¿no? Y también un planteamiento que la brecha digital, quizá, y hablo en primera persona por aquí que mi compañía en eso ha sido muy vocal, ¿no? O sea, lo ha planteado, oye, hemos asociado casi redes de alta velocidad a fibra, pero yo creo que aquí tenemos que hacer un planteamiento de neutralidad tecnológica, ¿no? Yo creo que la nueva apuesta por los 100 megabits por segundo para el 100% de la población, estamos empezando a llegar a sitios donde quizá otras tecnologías, en sitios donde menor densidad de demanda, donde puede ser el 4G a través de un esquema de agregación de portadoras o el 5G, o como comentaba Nacho, pues quizá en esos últimos centenares de miles de personas en las que viven en sitios realmente aislados y una orografía muy compleja, pues a lo mejor el satélite es la solución más adecuada. Yo creo que también aquí es un momento de racionalizar los esfuerzos, de poner la mejor tecnología a disposición de los ciudadanos, ¿no? Entonces, permitidme un poco que comentar que creo que esto, la conectividad es condición necesaria pero no suficiente. Creo que hay que complementarla con un tema de capacitación digital. Creo que el formar a las personas en la digitalización y curiosamente siempre asociamos a la capacitación digital a personas mayores, que es un colectivo que lo necesita, pero hay también mucha gente no tan mayor en la que no tiene un uso de digital adecuado. Es decir, la pandemia ha puesto de manifiesto que incluso gente mucho más joven, el hecho de que te manejes en una red social o que tengas una aplicación de mensajería instantánea, luego cuando pues no sabes mandar a juntar un archivo, un mail, o no sabes gestionar adecuadamente una herramienta de teleeducación o de videoconferencia, ¿no? Yo creo que hace falta un tema de capacitación. Luego hay un tema relevante que es la inclusión, ¿no? Es decir, no dejemos a nadie fuera por cuestiones económicas, ¿no? Y aquí Antonio ha mencionado el tema de los bonos o los vouchers de conectividad. Creo que esto es relevante, es decir, gente que no se lo pueda permitir, pues hay que ayudar a estos objetivos, pero no solamente por la conexión de banda ancha, que también, ¿no? Pero se ha puesto muy de manifiesto durante la pandemia es la falta de equipamiento en los hogares. Mucha gente decía, oiga, es que para hacer los deberes de los niños tenemos un móvil para compartir, ¿no? O tenemos un ordenador y yo estoy trabajando y mis hijos tienen que estar en clase y solo tenemos un ordenador, ¿no? Es decir, el tema de equipamiento digital también es un tema que tenemos que plantear. Y luego hay un tema de pura digitalización o de emprendimiento digital, que son las pymes, las industrias de estas zonas rurales, pero también las administraciones públicas tienen que entrar en este mundo digital, ¿no? Tienen que digitalizarse, tienen que abrirse. Yo creo que en un momento como el actual de la pandemia, donde parece que el presencialismo pues está más comprometido por el tema de la distancia de seguridad y demás, pues la venta online o la apuesta, digamos, el comercio electrónico de muchas empresas, pues les ha forzado a diversificar, a internalizar, a hacer un proceso de internalización o hacer un proceso de integrar sus procesos como el canal online como un canal comercial más, ¿no? Bueno, pues todas estas iniciativas que he comentado, realmente si tiene algo valor es hacerlas a la vez. Es decir, es que si en el momento que llega la conectividad a una zona estamos coordinando que las acciones de capacitación digital se pongan en marcha y al mismo tiempo estamos gestionando una subvención al equipamiento y a la conexión de banda ancha para los colectivos más desfavorecidos, estamos generando una sinergia que es mucho más eficiente que cualquiera de por ellas por separado, ¿no? Y en paralelo hay que desarrollar la digitalización de las pymes
las administraciones públicas para que, digamos, el uso que es quizá el gran lastre que tenemos o el gran reto que tenemos que superar en temas de digitalización, pues tiene que ponerse muy como una absoluta. Llegados a este punto, y que no me quiero extender mucho para dejar tiempo a las preguntas, creo que el reto de la España vaciada requiere una aproximación global, requiere una aproximación de conectividad, de capacitación, de emprendimiento. Creo que estos planes de ayudas que ahora mismo vienen de los fondos de reconstrucción y resiliencia de la Comisión Europea, más el esfuerzo que está haciendo el Gobierno con presupuestos generales del Estado, creo que tienen que dar lugar a verlo desde una forma global. No se trata de hacer solamente redes de fibra o redes 5G por el mor de hacerlas, que bien, pero eso estaríamos haciendo condición necesaria pero no suficiente, ¿no? Yo creo que hace falta tener una visión global de generar también, ver cómo el uso y la adopción es un tema muy importante, ¿no? Desde Telefónica hemos trabajado mucho, no solamente en el despliegue, sino la adopción hasta tal extremo que hemos conseguido migrar todos los clientes de cobre a fibra y ser capaz de cerrar la central de cobre y desmontar el cobre. Y es una solución muchísimo más eficiente en términos energéticos, en términos de racionalidad, de no tener la misma población atendida por dos redes superpuestas, ¿no? Yo creo que es un tema importante, nos hemos preocupado mucho de la adopción y creo que nos hemos dado cuenta que hay muchísima gente que no tiene las capacidades necesarias, no tiene el equipamiento y hay que hacer un paso muy importante, ¿no? Pese a que la pandemia y por aquello de buscar un aspecto positivo, algo que es una auténtica tragedia, es que nos ha hecho avanzar en la digitalización muchísimo, ¿no? Es decir, que gente que no se manejaba digitalmente se ha visto forzado a teletrabajar. Sí. Concluyendo. Sí, me quedan 10 segundos, no mucho más. Entonces, digo, hagamos esto desde una visión global, vamos a generar ese valor añadido de la conectividad para conseguir que el resto de la ciudadanía, pues le saque un valor. No sea simplemente hacer un tic de somos el número 1 en despliegue de fibra o tenemos la mejor cobertura rural. Eso dice poco si finalmente no hay una adopción importante y no le somos capaces de sacar partido. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Se me oye con un cierto eco. Bueno, muchísimas gracias a los tres ponentes. Yo creo que vamos a pasar sin más al turno de preguntas, suponiendo que ya esté activado. Bueno, he puesto aquí ya para que puedan entrar las preguntas. Mientras tanto, pues bueno, pues creo que yendo de atrás adelante, bueno, ya hay aquí un montón de preguntas. Yo creo que no vamos. Para los tres intervinientes, ¿cuál es el modelo de ayudas a los ciudadanos en la España vaciada que a través del plan de conectividad pensáis? A ver, que es una pregunta más larga. ¿Pensáis que sería más eficiente? Podéis contestar con... ¿Se ha oído la pregunta? Es para los tres ponentes, ¿eh? Sí, pues si os parece, empiezo yo. Pues de alguna manera, lo que yo comentaba hay un plano de ayudas a los operadores para la parte de despliegue y hay un punto de estímulo a la demanda. Creo que las ayudas, los fondos, tienen que entrar para que los usuarios eliminen las barreras de adopción de las redes de nueva generación, bien por falta de conocimiento, bien por falta de medios económicos, ¿no? O por falta de utilidad. Entonces, yo creo que incidir en la capacitación digital, en la inclusión digital para los colectivos económicamente más desfavorecidos y favorecer la digitalización de las pymes, las administraciones públicas, creo que son ese complemento perfecto de infraestructuras. Muy bien. Sí. Casi voy, porque sí, es que si no va a dar tiempo. Hay otra pregunta que está aquí. ¿Qué papel deben jugar las empresas instaladoras para ayudar a llevar conectividad a los ciudadanos de la España vaciada? Le pediría casi a Antonio que respondieras tú.
ha sido muy importante. Y como decía Alberto, yo también estoy porque lo que se haga en tema de conectividad y digitalización ha de ser inclusivo para todo el mundo. Como decía María Ángeles Armisa, presidenta de el mundo rural cuente con una conexión y una conectividad que la haga competitiva frente al medio urbano. Y esto se ha demostrado en la pandemia. Es decir, por primera vez el flujo de la población de la ciudad ha migrado a la urbe, a la zona rural, cuando siempre era de la zona rural a la urbe. Esto tenemos que mantenerlo porque ha habido muchos pueblos que se han reactivado, incluso han reactivado tiendas, bares, y esto es lo que proponemos siempre. Llenar la España vaciada es posible con conectividad primero y digitalización después. Muy bien. No veo a Nacho Sanchís, pero supongo que estará por ahí detrás. Dice, desde Sevilla, dice que es evidente que el satélite es parte de la solución. Se han planteado entre ustedes popularizar su uso en las zonas de brecha mediante plataformas digitales, como en su día pasó con la televisión, que hagan más asequible al ciudadano el acceso aprovechando las ayudas públicas. ¿Será posible llegar a un acuerdo? Esto necesita una solución conjunta de todos los actores para no seguir batallando. No sé si va a entrar lo que sí, probablemente desconozcáis, es que ya hay un plan, el plan de 30 megabits por segundo, que proporciona conectividad por satélite a través de red.es. Esta fase está terminando, es hasta el 31 de diciembre, pero inmediatamente se lanza pues una renovación de ese plan a 30 megabits de red.es, mientras ahora me imagino que Nacho nos contará que lo de los 30 ya es historia, como decía antes, ¿no? Sí, perdonadme porque he tenido un pequeño problema de conectividad, fijaos, en casa del herrero cuchara de palo a veces, y he perdido un poco el hilo de los del último minuto, pero bueno, te estaba escuchando ahora, Pedro. Sí, hay un plan de red.es de ayudas, diría, a la demanda, de ayudas a los usuarios que cubren una parte del equipamiento y la instalación, y esto es relevante, pero como hemos dicho antes, 30 megabits por segundo, ahora estamos hablando de 100 megabits por segundo, los 30 son insuficientes y la capacidad en el caso de la infraestructura satelital, como otras tecnologías, ya permite dar 100 megabits por segundo. Creo que ese debería ser el foco y no en los 30. Y creo que probablemente deberíamos tratar de combinar esas ayudas a la demanda, a suavizar o a mitigar ese coste inicial que puede tener el acceso en este caso, a este tipo de acceso a Internet, pero combinarlo, digo, con algún tipo de ayudas a la inversión, de forma como se hace con otras tecnologías, de forma que lo que se permita también es poner productos que sean homologables, en el caso concreto del satélite, pero de cualquier otro, que sean homologables a los que se pueden recibir por otras tecnologías y al mismo coste finalista para los usuarios. Yo creo que la combinación de esos dos tipos de enfoque es el que nos puede permitir que realmente en estas zonas rurales se tenga un acceso a un Internet de calidad comparable al de cualquier otro sitio y en condiciones equivalentes. Muy bien, pues que yo vea no han entrado nuevas preguntas. Yo creo que como vamos un poquito ajustados en el tiempo, si os parece, pues salvo que alguno quiera hacer alguna manifestación, o sea, muchísimas gracias a los tres, como que cada uno ha aportado de su parte todo lo que está realizando para esa aproximación al mundo rural, pero decir que encima de la mesa, y lo ha estado explicando la directora general, pues están un montón de medidas que cuando estaba hablando antes Alberto, pues me da la sensación de que estabas contando un poco el plan para la conectividad, donde hay bonos, donde hay la posibilidad de promoción, donde hay capacitación, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que todo eso está recogido precisamente en los planes. Y lo más importante es que en 2025 el 100% de la población tiene que estar conectada a 100 megabits por segundo. Y para ello
es necesaria la utilización de todas las tecnologías, todo lo que se ha explicado aquí y de todos los operadores. Es necesaria la aportación de todos. Y me imagino que según se vayan desarrollando los planes, que todavía tienen que perfeccionarse, pues supongo que todo esto se irá viendo. ¿Queréis hacer algún comentario? Porque si no, lo que hacemos es... ¿sí? No, si tenemos un minuto más, sí que quería comentar, hay una parte, nos hemos enfocado mucho en la conectividad a los individuos o a los hogares. Yo creo que hay una parte muy relevante que es el mundo de la industria agroalimentaria. En las zonas rurales, prácticamente la principal actividad económica es el agro. Hay 2,6 millones de empleos del mundo agro en España. Entonces, un factor relevante para que estas zonas de la España vacía o vaciada sea, para que esta España rural sea pujante, es que tengamos un sector agro fuerte. Hoy por hoy, sin el uso de las tecnologías digitales, va a ser imposible competir en el futuro y tener una agricultura y una ganadería que sean competitivas, rentables, que puedan mantener la pujanza que este sector tiene en España. Entonces, creo que es un área, es muy importante pensar también no solo en conectar los hogares, sino en conectar todo este sector económico. Y aquí deberíamos pensar que cuando hablamos a veces en términos de cobertura, estamos siempre refiriéndonos a cobertura en población, pero cobertura en territorio es distinto y hay muchas de estas granjas y explotaciones que están, digamos que el reto de llevarles la conectividad para que a su vez puedan desplegar tecnologías de sensorización, de optimización de sus producciones, es importante. Nacho, yo creo que, bueno, os voy a hacer a todos una recomendación y es que, dado que están publicados el Plan para la Conectividad y también la estrategia para incentivarlo, el 5G, pues que hagáis una lectura de ellas. O sea, aunque no suele, aunque en mi posición de moderador no debería intervenir, pero sí que hay una medida específica para eso que tú estabas explicando, no solo para el tema, o sea, hay lo que se llama el tema de actuaciones de ultra alta velocidad, de velocidad ultra rápida, donde se habla de tractores, de identificación de tractores para que puedan tirar de todo este asunto. Y por supuesto el sector agroalimentario pues es fundamental en este asunto y está citado expresamente en el Plan para la Conectividad, en la medida esta que estoy diciendo, ¿no? De motores económicos y tractores que puedan tirar de este carro, como pueden ser estos sectores, como puede ser el sector del automóvil, etcétera, etcétera. Todo eso está ahí, está previsto y descrito dentro del Plan para la Conectividad. ¿Sí? Sí. Oye, es que ya son las 11:11, ya vamos tarde. Si os parece, vamos... nos damos 5 minutos, o sea, bueno, 4 o 5 minutos y a las 11:15 seguimos con la siguiente mesa redonda. Reiterar las gracias a los ponentes y en fin, supongo que habrá oportunidades para seguir debatiendo. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós, muchas gracias. Venga, adiós. Gracias.